Espero que la lección les ayude de la misma manera que a mí me ha servido en mi crecimiento personal, en mi reflexión diaria. Esta lección vamos a mirar 7 versículos. 7 versículos particulares en el libro de Apocalipsis. 7 bienaventuranzas. Casi todo el mundo cuando habla de las bienaventuranzas cita Mateo capítulo 5, en donde Jesús habla de las bienaventuranzas. Son muy buenas, muchas veces se han estudiado, pero pocas veces se hace referencia a las 7 bienaventuranzas que Jesús mismo dio en el libro de Apocalipsis. Son 7 pasajes que también comienzan con la palabra bienaventuranzas. Pero antes de eso, estaba leyendo un post que ponen en internet de algunas cosas que uno debería hacer antes de morir. Me llamó la atención y entre las cosas que se suscitan dice vivir en un país extranjero por lo menos una temporada. Bueno, empecé a chulear, dije, esta ya la he hecho. Decía, punto número 2, tirarse de un paracaídas. Uy, no. Por ahí un poco difícil. Alguna vez quizás lo trataré, pero todavía no sé. Punto número 3, sembrar un árbol. Interesante. Punto número 4, escribir un libro. Y eso lo encontrará usted que hacen énfasis en que eso hay que hacer antes de morir. Y se pone uno a preguntarse, bueno, escribir un libro, tirarse de un paracaídas, vivir una temporada lejos, viajar solo. Todo eso hace parte como de una aventura, como si fuera esta vida una aventura. Las traducciones de la Biblia son particulares, a veces traducen, a veces no traducen. A veces sencillamente ponen una palabra y la buscan de la mejor manera que suene, pero no le dan su significado. Bienaventuranza. Usualmente si buscas en un diccionario bíblico, dice bienaventuranza es feliz, dichoso. Es lo que te dice el diccionario bíblico. Pero te están diciendo el efecto, no la causa. Obviamente una persona bienaventurado es feliz, pero ¿por qué es feliz? ¿Por qué es dichoso? Vayamos al latín, es aún más hermoso la lengua española, bienaventurado. Sin ir a un diccionario, es una palabra compuesta, aventura y bien, bienaventurado. ¿Qué me está diciendo? Que todo en la vida es como una aventura. Y que mi aventura puede ser buena o puede ser mala. ¿Qué hago yo para que en mi vida sea una buena aventura? Para que esta vida termine de la mejor manera y sea una buena aventura. Según el libro de Apocalipsis, te va a dar 7 secretos con los cuales tu vida va a ser una buena aventura. Porque estamos acá de paso, porque el tiempo pasa, porque no hace poco tiempo teníamos buen cabellera y frondante, no habían kilos por aquí y estábamos bien de salud y ahora empezaron a doler y ahora empezaron a salir y se empiezan a caer y el tiempo va pasando y cuando menos piensa, mi aventura de vida a veces parece una desaventura, parece algo amargo, parece que no es lo que quisiera. Vamos a mirar las 7 bienaventuranzas del libro de Apocalipsis y veámoslas desde la percepción de tener una buena aventura en la vida. El primer pasaje que ya fue leído por Sander está en Apocalipsis capítulo 1. ¿Por qué 7? Bueno, es curioso, este libro está lleno de 7. Hay 7 estrellas, hay 7
iglesias. El 7 está por todo lado en este libro. No está de más que hayan 7 bienaventuranzas. Dice el versículo 1, capítulo 1, verso 3. Escuche muy bien. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cojamos el principio, lo que está diciendo. Bienaventurado el que lee. A mí me gusta leer, a todos nos gusta leer. Quizás a unos más, otros pocos, pero no está hablando de leer por leer. No está hablando de leer la Biblia en un año. Hoy me tocaban 25 pasajes, hoy 4 capítulos, hoy no. Está hablando de leer y dice además, el que lee y escucha. A veces tengo conflicto con aquellas personas que leen la Biblia de tanto afán, porque a veces de leer tan rápido no pueden sacar el verdadero mensaje. Se nos escapa la esencia del mensaje. Se trata de que leas, sí, pero que más que leas, que escuches el mensaje. ¿Cómo así? Claro. Es como si yo empiezo a leer y empiezo a personificar la lectura. Y Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir. Cuando yo empiezo como a personificar, empiezo como a escucharme, como si yo estuviera en una especie de, ¿cómo decirlo?, de película o de esa radionovela que nos tenían acostumbrados en los tiempos de antes, y empezar uno como a escuchar ese mensaje, escuchar el mensaje de la Biblia. Eso hace la diferencia. Creo que fue la reina Isabel, la de España, en el matrimonio de una princesa o de su hijo, no sé. El punto fue, le dieron para leer una lectura. Y la lectura que ella empezó a leer, 1 Corintios capítulo 13, el amor. Y tan solo leer esto de la manera adecuada, con la pausación adecuada, con la entonación adecuada y con la personificación adecuada, le da un sentido a todo el capítulo. Es como si estuviéramos, wow, qué impresionante. El amor nunca deja de ser. El amor todo lo espera. El amor, wow, sonó tan hermoso con una simple lectura. ¿Por qué? Porque se escucha uno el mensaje. No lea la Biblia por afanes. No lea la Biblia por recortes. Lea la Biblia y escuche el mensaje. Y no solamente escúchelo, bienaventurado el que lee y escucha y el que guarda las cosas en ella escritas. Porque no sirve de nada si nos entra el mensaje por aquí y sale por la otra oreja. No, debemos guardarlo, debemos atesorarlo, debemos apropiarnos de él. Hace poco leía yo una historia fantástica en la Biblia. Un rey. No es el mejor de los reyes, pero tenía que enfrentar a un imperio, y el imperio lo ha rodeado, y el imperio está sitiando toda la ciudad. Y entonces el rey no sabe qué hacer y consulta con los profetas, y los profetas le dicen, no tenga miedo, tranquilo, mañana te vas a levantar allá enfrente y no tengas nada de miedo. Y la historia termina diciendo que sus enemigos que venían por el flanco derecho y los que venían por el flanco izquierdo se confundieron y empezaron a atacarse entre ellos. Entre los propios enemigos empezaron a atacarse. Dios confunde tus enemigos. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Me apropio de ese mensaje. Lo tomo para mí porque tenemos enemigos, porque tarde que temprano, y la Biblia enseña que Dios pelea nuestras batallas. La idea es de que yo me apropie del mensaje. ¿Cuál es tu pasaje favorito? ¿Por qué ese pasaje es favorito? ¿Por qué te gusta? ¿Te apropias de eso? ¿Lo entiendes a perfección? ¿O solamente lo lees someramente? ¿O solamente entra por acá y sí, yo lo he leído, pero ya no me acuerdo? No, lee, entiende.
Como dice acá, escucha y retiene. Primera bienaventuranza. En otras palabras, si lo que yo quiero es que mi vida termine bien, mi aventura en esta vida sea buena, bienaventuranza, pues debo leer, retener, entender y retener. Amén. Miremos la segunda. Son 7. No me quiero extender. Saltemos al capítulo 14. Libro de Apocalipsis. Capítulo 14. Verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. La voz de Dios hablando. ¿Y qué dice la voz de Dios? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¡Wow! ¡Qué hermosas ideas acá! Bienaventurados. O sea, tienen una aventura buena. ¿Quiénes? Los muertos que mueren en el Señor. Hay solamente 2 maneras de morir. Con Cristo o sin Él. No hay más chance, no hay más oportunidad. Pero los que morimos en Cristo, bienaventurados. Nuestra vida termina bien. Nuestra aventura termina con un final feliz. Y aquí nos dice otra pauta. Me gusta la frase que sigue ahí. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué significa esto? Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Nuestro Nobel de Literatura en Colombia se llama Gabriel García Márquez, ya murió. Pero su obra famosa, 100 años de soledad, hasta el día de hoy sigue siendo un récord en ventas. Lo mismo ha pasado con otros escritores famosos. El que escribió El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, murió, pero sus obras siguen. Es como si estuviera hablando de un escritor. Es que tú estás escribiendo tu vida. ¿Y en qué la estás escribiendo? ¿En tinta y papel? Quizás otros decidimos escribirla de otra manera. De un tiempo para acá decidí imprimir mi vida, ojalá en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia, en la vida de mis hermanos. Como lo diría el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, vosotros sois cartas leídas, escritas no con tinta. ¿Qué está escribiendo usted en el corazón de las otras personas, de los hermanos de la iglesia? ¿Qué está escribiendo usted en el corazón de su familia? El día que usted falte, ¿qué está escrito ahí en el corazón de él? Porque la Biblia dice, descansarán de sus obras, descansarán de sus trabajos, pero sus obras siguen. ¿Qué herencia le vas a dejar? Y no estoy hablando de casas, ni carros. ¿Le vas a heredar algo más a tus hijos, a tus nietos, a tus hermanos en la fe? ¿Qué le vas a imprimir? Tenía un hermano, ya falleció, hermano Pablo Acero, abuelito de mi hijo. Con 95 años de edad, era impresionante la memoria que tenía. No podía yo imaginar cómo a mí después del COVID se me olvidaba y él me recitaba pasaje tras pasaje. Quizás no quería más. Un día conté los pasajes que me recitaba y usualmente eran entre 8 y 10.
Si no los contaba parecería mucho, pero eran como 8 o 10 pasajes los que él se sabía de memoria y constantemente estaban citando. Pero solamente le bastaban estos 8 o 10 pasajes para cualquier oportunidad que yo le diese, me exhortaba con uno de esos 8 o 10 pasajes. Siempre me citaba, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Y aunque éramos muy, muy amigos, aún así me exhortaba, me corregía. Y no le guardo lo extraño. A veces estoy solo, a veces estoy en la calle, a veces recuerdo que él me acompañaba a sus buenos años de edad y me acompañaba y me hacía pasar unas vergüenzas porque a veces yo estaba hablando de los servicios públicos o haciendo un reclamo en una oficina y él sacaba un tratado y le decía a la señorita, vea, cosa que yo no lo hacía, porque estaba yo haciendo otra cosa. Eso dejó impregnado en mí mi vida. No puedo desperdiciar una sola oportunidad, tengo que aprovecharla. Si estuviese ese hermano, seguramente me estaría exhortando. Recuerdo una vez, me dijo, abre tu maleta, a ver, saca un tratado. Ay, no tengo. ¿Cómo así que no tiene tratado? Usted es predicador. Me exhortaba. ¿Cómo así que no tiene tratados? Aprendí mucho de él. Lo dejó impreso en mi vida. Ando con tratados. Lo dejó impreso en mi vida. ¿Qué vas a dejar tú impreso en la vida de tus seres queridos? Porque estamos de paso. Porque la historia de nuestra vida puede terminar bien. Y bienaventurados los que mueren en Cristo. Bienaventurado usted, yo, todos los que estamos acá. Bienaventurados si perseveramos en las cosas del Señor. Pero dice acá, descansarán de sus trabajos. Ok, vamos a descansar. Pero sus obras siguen. ¿Sí seguirán? ¿Sí se acordarán de mí? ¿Sí dirá su nieto, su esposa, su esposo? Esto me lo enseñó él. ¿O qué dirá? Uy, no, menos mal que, uy, no, ya estaba cansado yo. No. ¿Qué dirán de nosotros? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Solamente hay 2 maneras de morir, en Cristo y fuera de Él. Y estamos en el lugar indicado. Pero hay un trabajo acá. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Cada vez que uno va a un velorio, siente uno un vacío. Porque las personas que han fallecido han encajado algo en la vida de uno, lo han marcado, lo han sellado, lo han puesto ahí y ahí está. Y quizás ese vacío no puede ser llenado con algo más. El punto es, eso fue dicho, hecho, prensado en mi vida. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿qué voy a hacer yo el día que fallezca? ¿Sí dejaré un legado similar? ¿Sí dejaré una enseñanza similar? ¿Sí me recordarán de la buena manera? ¿Las obras mías seguirán o se acabará mi proyecto de vida como tal? Interesante. Sigamos con la tercera. 7 bienaventuranzas. 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Hemos visto 2. Recordemos que bienaventurado, desde la manera de ver de aventura buena. Una buena aventura. ¿Cómo hago para que mi vida sea una buena aventura? Leamos la tercera. Apocalipsis capítulo 16. Versículos 15. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Dice el Señor, si quiere leemos desde el versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta está como un poco más complicada. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Bueno,
Debemos entender varias cosas. En el tiempo en que fue escrito esto, las personas eran usualmente pobres. Y cuando hablo de que usualmente pobres, en la cultura judía no había una ropa interior, como decir brasieres, panties o ropa interior. No. La ropa interior era la túnica. Tenían una túnica y por encima de la túnica tenían un manto, un chal, una frazada. Eso era todo su vestimenta. Había gente tan pobre que solamente tenía una túnica con un chal, no tenía más. Imagínese esa persona trabajando todo el día, un calor ardiente, quizás su trabajo fue forzoso, tuvo que sudar y tuvo que manchar y el polvo le ensució y y llegaba a su casa y pues él tenía vergüenza de que al día siguiente tenía que presentarse con esa ropa sucia. ¿Qué tenía que hacer esa persona? Pues ponerse a lavar esa ropa, restregar, limpiar y tratar de sacar un poquito el mugre y poner a secar ahí en el transcurso de la noche. Pero algo que no podía hacer era ponerlo a secar e irse a dormir, porque había mucha pobreza. Y alguien podía pasar y ¡uy, qué maravilla! Ropa extra, y se la llevaban. Entonces lo que está diciendo ahí, bienaventurado el que vela. Claro, el que guarda, el que protege, el que no se duerme en los laureles porque vienen y lo roban. Y no está hablando precisamente de ropa física. Obviamente, está hablando de ropa espiritual. Está hablando de un testimonio. Está hablando de una vida espiritual que ya hemos empezado. La Biblia dice que nosotros debemos despojar del viejo hombre, despojar como si fuera ropa sucia y vestidos del nuevo hombre. El cristianismo que es según la palabra del Señor. Cuando uno se viste de ese nuevo hombre, cuando uno ha sido lavado con la sangre del Cordero, cuando uno ha sido limpiado, pues uno no descuida su vida espiritual. Porque a veces es por esos pequeños descuidos en que uno termina equivocándose. ¿Cómo le explico esto? Haga cuenta que usted tiene un amigo, un vecino o una vecina. Y la vecina empieza a hablarle. Y cada vez con más insistencia. Y la vecina sabe que usted es casado, pero a pesar de eso insiste. Y entonces empiezo yo a responder. Y respondo aquí. Y foto para aquí. Y foto para allá. Y entonces estoy descuidando mi vida espiritual. Y cuando menos piense, termino desnudo porque me quitan mi vida espiritual de las manos. Bien dicen por ahí que el que se pone a hablar con la serpiente termina ¿qué? Mordido. He visto hogares destruidos por el WhatsApp. No es culpa del WhatsApp, es culpa de ¿qué? De que una persona no vigila. ¿Qué está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿Cuándo es el momento de decir no más? Corto con esto. Discúlpame, no. O sencillamente, si le da pena, vergüenza decir, pues no vuelva a contestar. Pero hay que tener los pantalones bien puestos, la ropa bien puesta para decir, no más, soy cristiano. Mis amigos, mis vecinos, ay, venga, pero tómese una para la C. Es que ¿qué? Es que es pecado. Vea que hasta Jesús tomó, porque eso sí se lo aprenden, ¿no? Eso sí se lo citan a uno. Hasta Jesús multiplicó los panes, los peces y el agua en vino. Y vea, hágale. Porque eso sí se lo dicen a uno, ¿no? Pero tengo la ropa bien puesta para decir, no, yo soy cristiano. Vea, yo dejé el alcohol. No, te aconsejo que no me quisieras ver alcoholizado. Yo dejé hace mucho tiempo esto. Antes lo invito a que lo deje. Hay que tener la ropa bien puesta y no descuidarla, espiritualmente hablando. Hay que velar. No como esas vírgenes insensatas, 5 vírgenes. Dice que se habla de 10 vírgenes que fueron invitadas a las bodas.
Y 5 tenían aceite y 5 no tenían aceite. Y se durmieron todas, pero llegó el momento de la boda y a las 5 que no tenían aceite se levantaron y empezaron a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y le dicen a las prudentes, vea, danos de tu aceite a nosotros para que nosotros también tengamos. No, vayan ustedes y compren si quieren. Y entre que ellas se fueron a comprar, dice que empezaron las bodas. ¿Y qué le pasó a las insensatas? Quedaron desnudas. ¿En qué sentido? Se mostró cómo son. Se mostró que eran irresponsables. Se mostró que no eran previsivas. Se mostró que eran confiadas. Se mostró que no se tomaron la invitación con la responsabilidad que eso conllevaba. Espiritualmente hablando, las desnudaron en ese sentido. Volvamos al pasaje. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Bienaventurado. Bienaventurado. ¿Qué hago yo para tener una vida, una aventura buena? Para que mi aventura en esta vida termine de la mejor manera. Bueno, no descuido, sino velo, por el contrario. Estoy atento a mi testimonio, a que no sea yo avergonzado después de haber sido limpio con la sangre del Cordero. Capítulo 19, vamos por la cuarta. Capítulo 19, versículo 9. 19, 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras verdaderas, estas son palabras verdaderas de Dios. Me gusta este pasaje. Bienaventurado los que son llamados a las cenas de la boda, a la cena de la boda del Cordero. A todos nos gustan las invitaciones. Qué bueno cuando las invitaciones, qué bueno cuando llega el fin de año y empiezan los matrimonios y empiezan los 15 años y empiezan las reuniones de la familia y a veces ponen y hacen una tarjeta especial con nuestro nombre especial impreso con letras de oro y se toman la molestia de ir y llevárnosla y uno la recibe y uno dice, no, tengo que ir, no puedo faltar. Y se tomaron la molestia de invitarme. Bueno, sepa y entienda que la carta de invitación, la tarjeta de invitación, ya tiene su nombre. Y está sellada con la sangre preciosa del Cordero. Está usted invitado a las bodas del Cordero. Le están preparando un puesto. Usted no puede decir yo no voy. Usted es bienaventurado porque usted asistirá nada más ni nada menos a las bodas del Cordero. ¡Qué gran bendición! No puedo imaginarme, no quiero hacer ese desplante. Y no tiene que llevar nada. El regalo ya fue dado por nuestro Señor Jesús. Usted solamente debe asistir. ¿Quiere terminar su vida bien? Recuerde que tiene una invitación. ¿En dónde? Jesús lo dijo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él está preparando un lugar. Él le tiene una mesa ya lista. Él le tiene a usted una alcoba por si le llega. Él le tiene todo listo. Él está preparando el lugar para que usted llegue a las bodas del Cordero. Su comida no se la va a dar a otro. Su puesto no se lo van a dar a otro. No, está reservado. Tiene nombre propio. Lo están esperando. Nos están esperando. Por eso somos bienaventurados. Bienaventurados los que somos invitados a las bodas del Cordero. Vuelvo y leo, verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Esto no lo va a cambiar nadie. Dios te tiene invitado y la invitación es seria, es de parte de nuestro Señor.
Otro par de pasajes y ya nos acercamos al final. Capítulo 20, versículo 6. Capítulo 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¡Wow! ¡Qué bendición! Primera parte, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Si hay algo a lo que le teníamos miedo, y lo decía el hermano, a enfrentarse a la muerte. Muchos seres humanos le tenemos cierto... cuando estamos alentados decimos que no, pero cuando se llegan las debilidades, cuando se llegan las enfermedades, cuando empieza a tocar la muerte cerca a nuestras vidas, empezamos a pensar en ello. Empezamos a tener cierto temor en ello. Pero acá hay una solución. Acá dice, bienaventurado el que participa en la primera resurrección, o sea, el bautismo. Participamos en el primer bautismo. La segunda muerte no tiene potestad. Esto es exactamente lo que dijo Jesús en el momento en que Lázaro había muerto. Y está Marta diciéndole, Señor, Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto, Señor. Como echándole la culpa a Jesús. Porque eso tiene la muerte, que nos confronta a la realidad y buscamos un culpable y a veces el único culpable es Dios. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras no son para ser pensadas en la comodidad de estas sillas, en una clase dominical. Hoy pueden pasar por acá y salir acá. Estas palabras son pensadas cuando la muerte viene y toca cerca de nosotros. Cuando quizás una enfermedad definitiva me postra en una cama. O postra a un ser querido. Y estoy yo ahí a medianoche escuchando el tic, tic, tic de esa máquina que no para. Y empiezo a pensar, y se va a ir. O estoy en el velorio y todavía no puedo creer que mi mejor amigo o mi madre o mi hermano esté ahí metido en ese cajón. No puedo creerlo si hace 1 día, 2 días, 3 días estaba hablando con él. El que cree esto, aunque esté muerto, vivirá. Ahí es donde esas palabras cogen valor. Ahí, cuando tiene uno que enfrentar esa cueva demoníaca de la muerte. Solamente ahí es cuando la esperanza de este tipo de palabras. Bienaventurado el que participa la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder. Todos vamos a morir, pero la segunda muerte no tiene poder en nosotros. Y por eso nuestra historia de vida, nuestra aventura de vida terminará bien. Así que si participamos en la primera resurrección, ya que la segunda muerte no tendrá poder sobre nosotros. Esa será la mejor manera de terminar nuestro libro de vida, nuestra historia. Sí, murió, le dio un ataque, ay sí, muy feo, muy horrible, pero resucitó. ¿Por qué? Porque había creído y se había bautizado. Bienaventurado. Su aventura termina bien. Amén. Me gustan estas promesas de Apocalipsis. Vamos para las 2 últimas. Capítulo 22. Versículo 7. 22, verso 7. He aquí, vengo pronto,
Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Otra vez, el énfasis como la primera. La primera bienaventurado decía, bienaventurado el que lee y escucha y guarda. Y aquí quiere cerrar las bienaventurados diciendo, vea, otra vez le repito, guarde, guarde. ¿Cómo así guarde? Aprópiese, escoja un mensaje, escoja un pasaje, escoja algo que lo interiorice usted, que se apropie usted de él, que lo haga suyo y que sea la razón por la cual está usted siguiendo al Señor. Hay dos personajes que me llaman la atención y rápidamente les voy a citar los pasajes. Libro de Lucas, si no me falla la memoria. Lucas capítulo 2. Jesús presentado en el templo. Y déjeme leer esta historia, son cortas, son 10 versículos, se la voy a leer. Cumplidos los 8 días para la circuncisión, verso 21, 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y lo bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Déjelo ahí. Ve a este hombre Simeón, un hombre viejo ya, un hombre fiel a su fe, un hombre que había recibido una pequeña palabra y se había apropiado de ella, que él vería con sus ojos la salvación. ¿Dónde buscar la salvación? Me pregunto por Simeón, ¿dónde? ¿Será que me voy a la montaña? ¿Será que me voy al cementerio? No, me voy a ir al mall. ¿Dónde? No. Simeón sabía el lugar. El templo es el mejor. La salvación viene del Señor. Voy para el templo. ¿Cuántas veces asistiendo al templo? Seguramente muchas. Seguramente no se perdía una sola reunión. Porque Dios le había dicho que él vería la salvación, pero no le había dicho cuándo. Y el tiempo pasaba. Y el tiempo pasaba. Y el tiempo pasaba. Y justo ese día, algo sintió, algo presintió el Señor. Hoy tengo que ir. Hoy tengo que ir como todos los días. Y llegó. Y tan pronto vio a María, a José y al niño en sus brazos. Y él sabía que era. Y lo tomó en sus brazos y le da gracias a Dios. Y Señor, despide a tu siervo
porque he visto lo que me he prometido. Cuando pienso en Simón, pienso en muchos de mis hermanos que asisten a la iglesia, que están ahí, que esperan. ¿Qué esperan? No sé qué esperan, pero esperan. Sencillamente están allí. Porque hay algo que les indica a ellos que deben estar ahí. Porque se han apropiado de algo. Porque lo han tomado como suyo. Porque saben que si buscan y buscan y buscan del Señor, van a encontrar cada vez más. Y se apropian de eso. Y aquí los ve uno. A veces llegan cansados. A veces un poco tarde. A veces temprano. Pero llegan. Gloria al Señor por eso. Llegan. Están esperando. Y eso tiene recompensa. Esa es la mejor manera de terminar nuestros días. Bienaventurado, bienaventurado el que guarda el mensaje. Aprópiese de algo. Que sea la razón para la cual usted venga a escuchar el mensaje. Que sea la razón para la cual usted se integre más en la iglesia. Que sea la razón para la cual usted demuestre su cristianismo. Que sea la razón para la cual usted le diga al mundo entero que sí, que hay un Cristo, que hay un Señor y que usted no puede dejar eso para otro día. ¿Por qué me convertí? Hubo algo en mi vida que hizo un cambio en mi manera de pensar. A mí me gusta el Evangelio, me gusta leer, me gusta predicar. Pero cuando empecé a predicar, me invitaban a un lado, me invitaban a otro. En una ocasión me invitó una amiga de mi mamá. Mi mamá ya es una persona adulta y una amiga de ella, mi mamá me dijo, ve y visita a la señora fulana de tal que está enferma. Ok, yo voy a ir, yo quiero hablar con los jóvenes, pero ok, voy a ir. Efectivamente, tenía cáncer. Efectivamente estaba enferma y postrada en una cama y ella asistía a una iglesia evangélica y yo, ok, tengo que ir y ¿qué le voy a predicar? Bueno, ok, empecé a abrir la Biblia y dije, bueno, voy a predicarle el plan de salvación. Pero ella cree, sí, pero no se ha bautizado. Y empecé a predicarle. Y duré una clase y le dije, bueno, yo quiero seguir viniendo. Y vi que ella no tenía como mucho interés, pero me dijo, bueno, si quiere, de hoy en 8 días. Ok, de hoy en 8 días vendré y hablamos ya del bautismo. Ok, lo espero. A los 3 días se murió. Qué cargo de conciencia tan horrible. No pude dormir. Porque yo mismo dije 8 días y estuve de acuerdo con el... No, tenía que estar yo al otro día, o si es posible, en esa misma tarde, cumpliendo mi deber. Dije, esto no me vuelve a pasar en mi vida. Esto no me va a volver a suceder. La Biblia dice que vemos que en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y este pasaje se me quedó en la vida, me apropié de él, y es por eso que me voy a la China y hasta la Conchinchina, a donde sea necesario, a donde me abran una puerta para ir a hablar de la palabra del Señor. Aprópiese y esto le dará una razón. Guárdelo en su corazón y esto le dará un motivo, una razón, un propósito en su vida como cristiano. Último pasaje. Apocalipsis capítulo 22. 7 bienaventuranzas. ¿Cómo hago para que mi aventura de vida termine bien? Bueno, hemos visto por lo menos 6. Miremos la última. Verso 14. Capítulo 22. Verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Otra vez la misma referencia a lavar las ropas, cuidar las ropas.
El cristianismo no es bautizarse y ya. Claro, yo debo bautizarme. Ok, en el momento en que estoy siendo bautizado, estoy siendo limpio con la sangre de Cristo. Ok, pero debo continuar limpiándome, día tras día, puliéndome. Porque a veces tenemos manchas, a veces tenemos errores. Y es curioso que la gente no mira la cantidad de blanco que tenemos, sino la mancha que tenemos. Pero, ¿qué quiere decir eso? Debo pulir esa mancha. Debo mejorar. Debo cambiar. Debo hacerlo. Bienaventurados los que lavan constantemente. Los que no se detienen en su vida como cristiano. Sí, hace un tiempo era así, pero ahora ya cambié. Hace un tiempo empecé así, pero ahora mejoré. Me propuse y lo hice, lo cambié. Mejoro como ser humano, mejoro como persona, mejoro como cristiano, mejoro como padre, como hijo, como hermano, mejoro. Bienaventurados, bienaventurados los que lavan sus ropas, los que mantienen su testimonio en alto. Bienaventurado. 7 bienaventuranzas. Le invito a que en casa las busque nuevamente, las lea despacio, medite en ellas. ¿Quiere que su vida termine bien? ¿Que su aventura de vida cierre con broche de oro? Bueno, estos son 7 secretos o 7 recomendaciones con las cuales Dios le asegura a uno que usted tendrá una buena vida. Dios le bendiga y gracias por la atención.